Vivimos rodeados de explicaciones que suenan profundas, porque son simples. Petróleo arriba, crecimiento abajo, inflación persistente, oro disparado. La historia encaja demasiado bien. Y precisamente por eso hay que desconfiar. Porque cuando una explicación cierra demasiado rápido, no te está mostrando la estructura, te está mostrando una simplificación elegante. Hoy quiero hacer algo distinto. No negar la inflación, no negar el petróleo, ni siquiera negar que el oro pueda subir en ese entorno. Quiero ir a un nivel más abajo, porque el oro no se entiende desde los titulares, sino desde algo mucho más profundo: balance, colateral, liquidez o tipos reales. Y cuando entiendes eso, el oro deja de ser una cobertura y empieza a aparecer como lo que realmente es: un reflejo de la fragilidad del sistema. Quédate, porque esto cambia cómo ves el mercado y el papel del oro. Tesis popular, o lo que nos cuentan, las tesis populares que nos cuentan sobre el oro y sobre la inflación, nos dice que el petróleo sube, la economía se estrangula. Si la economía cae, los bancos centrales bajan tipos. Si los tipos reales bajan, el oro sube. Pero parece que esto tiene sentido. Demasiado sentido. El problema no es que sea falsa. El problema es que confunde el decorado con el motor. Porque los bancos centrales no controlan directamente los tipos, operan en rangos. Y quienes realmente los mueven son los balances, los intermediarios, el propio sistema. Y aquí está la grieta. La inflación no es la causa, es el resultado o es un síntoma. Ahora te invito a que imagines dos mundos. En el primero, inflación elevada, petróleo tensionando, ruido mediático. Pero el sistema sigue funcionando. El colateral fluye, el crédito se renueva, la maquinaria sigue girando. En el segundo, la inflación se modera, pero debajo, la intermediación se deteriora, los balances se contraen, el crédito pierde elasticidad, los tipos reales colapsan. Entonces, ¿en cuál de estos dos mundos entiendes mejor el oro? Si has pensado en inflación, todavía estás mirando la superficie. El error es simple: darle al petróleo un papel estructural que no tiene. El petróleo es un input, el sistema es otra cosa. Balance, crédito, colateral, intermediación, incluso con los precios del petróleo. Ocurre. Si quieres una imagen, el colateral es el aceite. La intermediación es la maquinaria que lo mueve todo. El oro no se mueve porque suba la gasolina. Se mueve porque el sistema pierde capacidad de financiarse. Y aquí está la diferencia clave. Mucha gente cree que el oro es una cobertura contra la inflación, pero eso es bastante incompleto, porque lo que importa no es la inflación aislada. Lo que importa es otra cosa: el nivel de tipos reales, la credibilidad del sistema, la dirección esperada de la política monetaria, la tensión en la estructura de financiación e incluso la gestión de reservas internacionales, que tiene un impacto bastante importante en los movimientos del precio del oro. Por eso el oro puede subir en ciertos contextos, pero que no encajan con la narrativa inflacionaria simple que nos están vendiendo constantemente, porque no responde únicamente al IPC, responde a la arquitectura monetaria. Y aquí aparece una trampa muy habitual. Se mira a 2008 y se dice: ¿veis? El oro cae por liquidez, los débiles venden y luego sube. Y sí, pero entonces hay que mirar también 2011.
Porque ahí ya no tienes un simple evento de liquidez, tienes algo más incómodo. Más de una década hasta volver a recuperar esos niveles con claridad. Y eso cambia absolutamente y completamente la lectura, porque demuestra que no todas las caídas del oro son iguales. Algunas son eventos transitorios de liquidez y otras son cambios de régimen. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Aquí es donde la teoría se enfrenta a la realidad, porque cuando miras el gráfico del oro a largo plazo, no ves una línea limpia, ves ciclos, ves pausas, ves décadas enteras de espera. Desde después de 1980, como tenéis en todas las imágenes que os he mostrado de gráficos históricos del oro, el oro pasó más de una década sin validar la tesis de forma clara. Después de 2011, otra vez más de una década para reconstruir estructura. Y si miras incluso los años 70, el entorno histórico que muchos citan como prueba definitiva, ves algo que casi nunca se dice: caídas profundas del 30% y hasta el 50% en mitad de la tendencia. Es decir, ni siquiera su gran ciclo histórico, el oro fue una línea recta. Y cuando superpones a eso los tipos reales, empiezas a ver algo mucho más interesante. Que el oro no responde solo a la inflación, responde a la arquitectura monetaria financiera que hay debajo de ese régimen, o de cada régimen, en cada momento. Y aquí es donde la teoría choca con la realidad del inversor, porque una tesis puede sonar correcta, atractiva, preciosa y muy bonita, y aún así ser inviable para quien tiene que vivirla. Un institucional puede esperar años, décadas, 10 años o más. Un minorista muchas veces no tiene ese privilegio. No por falta de convicción, o no porque no vea un gráfico a largo plazo de un oro y no vea que tiene a lo largo una pendiente al alza. No, no es por eso. Un minorista muchas veces, no por falta de convicción, como decía, sino por algo mucho más simple: el coste de oportunidad, necesidad de liquidez, presión psicológica, desgaste, problemas personales. Y esto es algo que se obvia y casi nunca se explica. Porque cuando alguien te vende una narrativa de largo plazo maravillosa, sin hablar del tiempo, sin hablar de drawdowns, sin hablar de años de lateralidad, no te está hablando desde la realidad del inversor medio, te está hablando desde arriba, desde el balance, desde capital paciente, pero no desde la experiencia real de alguien que tiene que sobrevivir dentro del mercado. Y aquí está la verdad, que es incómoda. El mercado no te paga por tener razón en abstracto, te paga por sobrevivir el tiempo suficiente para que esa razón se materialice. El oro no es solo una commodity, es algo más raro, tiene moneyness, no es el pasivo de nadie, y eso en un sistema basado en promesas es oro puro. Los bancos centrales no buscan rentabilidad en exclusiva, buscan liquidez, seguridad, uso en estrés. Como muestra la evidencia del NBR en el paper Drivers of Dollar Share in Foreign Exchange Reserves de Carol C., Berta Tut, Bastian von Westwitz y Stephanie E. Kurkuru, las reservas no responden a la inflación, responden a estructura, liquidez, riesgo de contraparte. Y eso lo cambia todo. El dinero no son las fichas, el dinero es el tablero, es el sistema de registros, la jerarquía de pasivos, es el colateral y sobre todo es confianza. Cuando todo eso se agrieta, el oro no sube por inflación, sube porque el sistema pierde calidad. La pregunta no es ¿qué hace el petróleo? Es ¿puede el sistema seguir financiándose? Y si la respuesta empieza a ser que no, todo cambia. Petróleo alto, más sistema estable, ruido. Sistema débil y tipos cayendo, oro fuerte. No es narrativa, es estructura. La estagflación puede existir, puede describir una fase, pero no explica el sistema. Describe resultados, bajo crecimiento, inflación en coma, pero no explica colateral, intermediación, balance, liquidez. Es un titular útil, pero insuficiente.
y además responde a un contexto histórico muy concreto. En torno a los años 70 tenía elementos específicos: expansión del eurodólar, reciclaje de petrodólares, expansión del crédito, fuerte demanda interna y shocks energéticos en un sistema muy distinto. Nada de eso es igual, ni en estructura de crédito, ni en dinámica energética, ni en capacidad productiva. Por eso, usar la inflación como explicación completa es demasiado simplificar. Y aquí es donde aparece una formulación mejor, más precisa, más útil, más honesta. El oro no debe entenderse simplemente como una cobertura de inflación, ni como una reacción automática al petróleo. Debe entenderse como un activo monetario relativo, que gana relevancia cuando el sistema pierde calidad. Cuando cae la intermediación, cuando se comprimen los tipos reales, cuando cambia el régimen, cuando los pagos internacionales empiezan a tensarse. No es narrativa, es estructura. El cambio nos avisa, se filtra. En repos tensionados, spreads ampliándose, colateral deteriorándose, y es ahí donde debemos ver, y es ahí donde empieza todo, incluso para los movimientos del oro. El error no es pensar que el oro sube con esta inflación. El error es pensar que esa es la explicación, porque debajo de todo manda la liquidez. Y el tiempo y el régimen. Puedes tener razón y estar equivocado durante 10 años. El oro no sube porque el mundo tema inflación, sube cuando el sistema empieza a dudar de sí mismo. Y eso no ocurre en los titulares. Si quieres entender el sistema de verdad, suscríbete, porque aquí no hablamos de historias, hablamos de estructura. Venga, amigos, nos vemos en otro vídeo. Venga, chao, hasta luego.